generación de 38, bueno, fuera, soy de la 28, pero bueno, fuera de ahí, gracias, gracias, es un halago que me veas tan joven. Entonces, bueno, somos 37. Entonces toca cabeza y cuello. No, vaya, hablando ahorita antes de empezar la junta, son demasiados temas, o sea, no, ni de chiste en una hora y media la voy a armar para hablar de todo y que se les quede. Entonces, si hay algo que en lo que quieren que me enfoque más o que me brinque o algo que se les hace muy aburrido, díganme y me brinco. Bueno, veo aquí muchos nombres conocidos, algunos de ellos yo soy su Quirón y todo esto, y hay otros que no conozco, entonces no sé si hay de qué semestres son, si son algunos de primero, de tercero, segundo, quinto, o si está mezclado, Está todo revuelto. todo revuelto. O sea, si hay de Sí, sí, primeros semestres, de los primeros, segundos semestres, yo creo que alguno, sí. Si quieren, levanten la mano si son de primero, para que el doctor los vea. más para saber. Ok, ya salieron dos. Ok, ahí está en mis cinco. Venga. Bueno, entonces, pues empecemos. Yo creo que la gran mayoría me conoce o al menos escucharon hablar de mí o se tienen mis presentaciones o algo por ahí, ¿no? Entonces, voy a empezar, desde mi punto de vista, siempre lo mejor es empezar con el hueso. Entonces, sabiendo el hueso, podemos pasar a lo que sigue. Si quieren, ya pueden bajar las manos. Si hay alguna duda o lo que sea, siéntanse con la libertad de detenerme o levantar la mano o lo que sea. Yo soy demasiado accesible. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, vaya, no alcancé a preparar, tuve mucho trabajo, alguna presentación especial. Voy a poner las mismas PowerPoints que yo suelo dar en ese curso. Y bueno, de ahí vamos viendo a ver cómo vamos avanzando. Hago algunas preguntas, de repente sale alguno que otro caso clínico. Entonces, bueno, vamos a ver qué le sacamos de provecho. Entonces, bueno, de forma muy general hay que entender que el hueso se divide en dos regiones, ¿verdad? La parte que le llaman la región axial, que la región axial va a ser la parte central, desde el cráneo, columna, costillas y esternón. Prácticamente es el eje por eso es la región axial, es el eje del cuerpo y luego vamos a tener la parte apendicular. Si se fijan aquí, la parte apendicular involucra desde las escápulas y pelvis. Hay gente que se confunde y en los exámenes, ya sean en el ENARM o cosas de estos, pudiera confundirse con que la pelvis o las escápulas son partes de la región axial y no. Esos ya se consideran parte de la región apendicular que habla de las extremidades. Entonces, bueno, de forma muy general, a veces preguntas que te hacen ahí en los Jeopardies y juegos así de viernes en la noche o sábados así con los amigos. El adulto tiene 206, el pediátrico o el niño o el recién nacido tiene 207. La razón del por qué los niños tienen más huesos que el adulto es la razón, digo, es por el hecho de que en el pediátrico está en etapa de crecimiento y muchos de esos huesos se fusionan hasta la etapa adulta, ¿verdad? Entonces, conforme llegas a ser más adulto, esos huesos, por ejemplo, aquí en la pelvis son tres huesitos, por eso y están separados por una cosa que se llama el cartílago trirradiado. Y cuando llegas a la etapa adulta de que dejas de crecer, estos tres huesos se fusionan y solamente se hace el hueso pélvico, ¿no? Que es parte de los tres, pero ya en uno solo. Tenemos, por ejemplo, otros huesecitos pequeños que son los sesamoideos, que esos no me voy a tener tanto en ellos. Total, aquí está la lista de todos los números, o sea, de todos los huesos que tenemos, los 206. No me voy a tener aquí. Y aquí lo que casi siempre es el dolor de cabeza de todos los que llevan anatomía, que fue dolor de cabeza para mí en algún momento, es todos estos términos, donde los términos prácticamente se traducen a que son montañas o hundimientos. No hay más. O sea, o es una montaña o es un hundimiento. Simplemente la raza, por hacértela difícil, te pone diferentes nombres para ellos, pues, estar más rimbombantes. Aquí, por ejemplo, aquí te los dice, ¿verdad? Los tipos de articulaciones. Si es cóndilo, cóndilo habla de como si fuera un globito, carilla como si fuera algo plano o una cabeza como si fuera una esfera completa. En cuanto a las montañas, fíjense todos los nombres que hay: cresta, epicóndilo, línea, apófisis, protuberancia, espina, trocánter y tuberosidad.
Si todas estas tú las resúmenes, es una montaña de hueso en alguna parte. Donde tú veas una montaña de hueso, va a ser una de estas que está por aquí. Ya la cosa es distinguir, por ejemplo, una cresta habla de que es como si fuera la Sierra Madre Oriental o occidental, ¿verdad? Una montaña de hueso que va en un recorrido, así se le llama la cresta, como si fuera la de un gallo, una montaña que hace un recorrido. Epicóndilo, si tú te vas hacia acá arriba y te dice que una parte articular, una parte del hueso que se articula es un cóndilo, como si fuera un globito. El epicóndilo, epi significa que está por arriba. Entonces, donde veas una región condilar, por encima vas a tener una montaña de hueso y ahí se le llama epicóndilo. Una línea, pues va a ser una montaña de hueso parecida a cresta. Apófisis habla de una montaña de hueso muy abrupta, muy aguda. Una protuberancia, pues es también una montaña de hueso. Espina es lo mismo. Trocánter y tuberosidad es lo mismo. Las depresiones o esos hundimientos que les llamo van a tener todos estos nombres que están por aquí: agujero, surco, conducto, fobia, fosa, alveolo. Entonces, bueno, todos estos realmente si tú los clasificas y cuando te hablan de una de estas, de que la fosa de no sé qué lugar o la cresta de la pelvis o de esto, tú al menos ya vas a saber si es una montaña o no, y eso ya te va a orientar a que no se te haga tan compleja la anatomía. Entonces, yo creo que es la primera parte que tienes que saber, ¿no? Entonces, aquí, vaya, lo dejo como pregunta abierta, o si alguien quiere contestar así, o si no, yo lo contesto. ¿Cuántos huesos tiene el adulto? Esas son las preguntas que yo hago en mi clase y tienen que contestar. ¿Cuál sería la respuesta? 206. 206, ¿no? 206. Ya casi se van con la finta del pediátrico. Entonces, bueno, es 206. Entonces, bueno, de ahí, bueno, déjame nomás ver si hay algo aquí de preguntas. Ok, ahí está. Entonces, bueno, eh, bueno, vamos a empezar con el cráneo. Me voy a ir muy rápido y después nos pasamos a la columna cervical. Entonces, el cráneo pues va a ser una parte compleja y tediosa. ¿Por qué? Porque son muchos huesos, están divididos por unas cosas que se llaman las suturas, que van a ser estas divisiones o estas líneas que van a dividir un hueso con el otro. Y por dentro, el cráneo va a tener un espacio por donde tienes que alojar ahí el cerebro. Entonces, bueno, ese espacio como tal le llaman la bóveda craneana o la cavidad craneana. Entonces, aquí igual, fíjense cómo ponen pues todos los nombres y te ponen un chorro de nombres que si tú no sabes si son huesos, conductos, montañas, depresiones o conductos y todas estas cosas te pueden hacer la vida muy difícil. Las vamos a ir viendo. Normalmente lo que yo hago aquí es que brinco entre pares craneales y esta presentación para ir haciendo esa relación. Entonces, aquí vamos a ver que en esta bóveda vamos a tener 3 depresiones. Y aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo de perfil el cráneo, vamos a tener que el cerebro va a tener un descanso o un soporte superior, un soporte medio y un soporte inferior. En cada uno de estos soportes van a estar pues alguna parte del cerebro, abajo el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal arriba. Y si esto nosotros les hacemos un corte aquí, ¡pup!, lo cortamos y lo vemos desde arriba, fíjense cómo están los 3 niveles. Esos 3 niveles van a ser importantes porque van a tener agujeritos por donde van a ir saliendo los nervios, los famosos nervios que se llaman los pares craneales. Esos pares craneales, como dice pues el mismo nombre, van a ser prácticamente, por ejemplo, nerviecitos que van a salir de un lado y van a ir inervar o dar la sensibilidad o alguna función de un lado de la cabeza, y el otro par o el otro nervio que va a salir del mismo agujerito va a salir hacia el otro lado, ¿no? Entonces, por eso son importantes esos agujeros, los vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, prácticamente es eso. Entonces, vámonos primero a la parte que le llaman craneal, o sea, los huesos que alojan al cerebro. Entonces, vamos a tener el frontal, los parietales, temporales, fenoides, occipital y etmoides. Vamos a empezar entonces con el frontal. El frontal es un hueso demasiado sencillo, tiene sus relevancias. Aquí, vaya, en esta presentación yo no pongo muchas palabras ni no, sino yo lo empiezo a escribir. Entonces, si de cierta manera me tienes que seguir
pues el rollo para captar la imagen, ¿verdad? Si te distraes, pues ya se te va la cuerdita. Entonces, el frontal es un hueso muy grande, va a formar, como dice el mismo nombre, la frente. Si tú te fijas, el frontal, que es una pregunta que les encanta preguntar en los primeros semestres de anatomía, ¿quiénes forman los huesos o cuáles son los huesos que conforman la órbita? O sea, que sería donde se aloja el ojo. Entonces el frontal prácticamente va a alojar la parte superior de esa órbita, va a tener aparte conexión, si aquí lo ves, va a conectar naranja con rojo, donde va a ser el frontal con el parietal, con el azul, que sería el esfenoides, en esta parte de aquí con este celeste, que sería el cigomático, y por acá va a conectar con el etmoidal, bueno, acá que está en esta zona, y aquí con el nasal, ¿no? Entonces va a tener varias conexiones. No nada más en esta vista lo podemos definir, lo tenemos que ver de lado, donde, donde igual aquí vemos donde se conecta con el parietal, donde se conecta con el esfenoides, donde se conecta con el cigomático, donde tiene conexión con el etmoides, con el lungis, con el hueso maxilar y con el hueso nasal. Entonces, fíjense todas las conexiones que tienen. En sí, pues bueno, es sencillo, no es, digo, no tiene muchas cosas difíciles este hueso más que las conexiones, saber con quiénes se conectan, que más o menos puedes sacarlos de lógica. Yo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan las preguntas de examen, yo te digo, oye, pues el hueso frontal, ¿con qué hueso se articula? Y te pongo puros que están más o menos en esta zona. Y te digo, ¿cuál de estos es el que no? ¿Cuál es el que no? Y te pongo pues el occipital. Pues tú dices, uno está enfrente y otro atrás, pues bueno, súper fácil la pregunta, ¿no? De 100. Entonces, la idea aquí es nada más que tú te ubiques pues, en la geografía o en la anatomía y en base a eso saques las conclusiones y no tienes que tener ningún problema en esto, ¿no? Entonces, igual el frontal, fíjense aquí, tiene conexión con el parietal, con el esfenoides. Aquí es justamente en el centro de la cara donde están haciendo el corte. Entonces, esta es la lámina del etmoides. Y una particularidad que sí tiene el frontal es que tiene este hueco que alcanzamos a ver aquí, que le llaman el seno frontal. Este seno frontal lo que hace es un espacio hueco que tiene aire y moco. ¿Ok? Entonces, ese aire y moco lo que hace es que cuando tú respiras, algún porcentaje de ese aire entra en esa zona, se filtra por este moco, todas las basuritas y todo eso se pegan a ese moco, el aire se calienta y eventualmente entra hacia los pulmones. Entonces hace que el aire no entre tan frío y que no te irrite los pulmones. Cuando tú respiras aire muy frío, suele irritar toda la región alveolar o los bronquios y hace que empieces a toser. Entonces, parte de los senos que están en la cabeza se encargan de hacer esas funciones de filtrar la basura y calentar el aire. Nos vamos a tener diferentes senos en diferentes huesos. Uno de ellos es el frontal. De aquí vamos a ir hacia al parietal. El parietal es un hueso todavía más sencillo. Aquí vemos que se conecta con el frontal, acá hacia abajo es con el temporal. Si nosotros lo vemos de perfil, ese parietal se conecta frontal, esfenoides, temporal y hacia atrás con el occipital. O sea, es el hueso central que se conecta para todos lados prácticamente. Si tú lo cortas, voy a quitar aquí. Si tú cortas el cráneo a la mitad, pues vas a ver esas mismas conexiones con el frontal, con el esfenoides, con el temporal y con el occipital. Está demasiado sencillo. Los huesos temporales van a estar entonces, van a ser los que están aquí abajito en color morado. Ese igual va a ser un hueso central, es decir, que también tiene conexión aquí con el esfenoides, hacia arriba con el parietal y hacia atrás con el occipital. Además, si tú te fijas, conecta en esta zona hacia adelante con el cigomático y hacia acá abajo con la mandíbula. Entonces la mandíbula viene y se articula en esta parte con el hueso temporal. El hueso temporal es uno de los más importantes desde mi punto de vista. Ahorita les voy a explicar todas las razones del por qué. Entonces aquí ya me lo parten a la mitad. Si tú te fijas aquí, a diferencia de todos los que yo he hablado, a excepción nada más del frontal que tiene este seno, el temporal aquí ya vamos a ver que tiene un huequito en esta zona, que tiene otro huequito en esta zona.
Y bueno, por acá va a tener otro huequito, vamos a verlo acá. En esta vista superior, esos dos agujeritos que yo había pintado, los vas a ver uno en esta zona y otro donde se conecta el temporal con el occipital. Esos dos agujeritos van a ser la salida de nervios o pares craneales. Fíjense cómo este que está aquí, si tú sigues la línea, te dice conducto auditivo interno. ¿Ok? Entonces, el mismo nombre te lo dice, el auditivo. Yo supongo que ya vieron algo, bueno, al menos los de primer semestre bueno, no sé si ya llevaron músculo esquelético, pero ¿qué par craneal sería el auditivo? Que lo digan en voz alta porque para abrir el chat aquí es un relajo. El vestíbulo coclear o auditivo. El auditivo, ¿no? Entonces, el auditivo, pues acá los voy a dibujar yo de forma muy fea la oreja. Entonces, el nervio viene por acá el sonido, tú escuchas el chisme ahí de quién anda con quién y quién se besó con quién otro. Y ese chisme entra y a través de aquí va a activar el nervio auditivo y va a entrar al cerebro a través de este conducto. Entonces, tenemos esos dos. Acá abajo vamos a tener este otro agujerito que el mismo nombre te dice, fíjate, yugular. ¿Qué estructura vascular va a salir? Porque la yugular es vena, va a salir del cerebro y va a bajar hacia el corazón. Por la yugular, ¿no? Es así, ni me espero que me contesten. Entonces, los mismos nombres te van guiando. Además, este agujerito, me voy a salir un poquito aquí. Voy a cambiar a la diapositiva de los pares craneales. El- en esta imagen. Entonces, aquí vamos a ver de forma desde abajo hacia arriba el cerebro cómo van saliendo todos los pares craneales. Todos estos pares craneales tienen que tener una salida, ¿verdad? Entonces, le llaman, aquí por ejemplo, si tú lo ves arriba, dice el origen real y el origen aparente. El origen real le van a hablar a de dónde nace del cerebro, es decir, de este nerviecito que ni siquiera me estoy asomando cuál es, va a salir del mesencéfalo, va a salir de la protuberancia o va a salir de tal lugar. De ahí nace. Ese le llaman el origen real. El origen aparente es este nerviecito que tiene que salir, aquí voy a delimitar como si estuviera aquí el cráneo. Este nervio tiene que salir al cráneo hacia afuera, hacia el exterior, a través de un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Entonces, ese agujero pareciera dar que es el origen aparente, o sea, como si el nervio naciera de aquí, pero ese no es, la realidad es que nace desde acá abajo. Entonces, el origen real es de dónde nace de acá y el origen aparente es a través de qué agujero sale hacia el medio ambiente. Entonces, aquí es donde tenemos esta esquemita, que está muy bueno, donde te dice, por ejemplo, que eso también es, yo lo suelo, vaya, sí me gusta preguntarlo a mí en los exámenes, cuando yo hago los exámenes. Me gusta preguntar de los agujeritos, sobre todo cuáles son los que tienen salidas mixtas. Entonces, por ejemplo, el que ya vimos ahorita, que estamos viendo el temporal, que sería este agujero que habíamos marcado y el donde se conecta el temporal con el occipital, el otro agujerito que habíamos dicho que se llama el foramen yugular. Entonces, de este agujerito que ahí entraba el auditivo, fíjense cómo salen o entran dos nervios, no solamente es el auditivo, sino el facial. Entonces, esto quiere decir que por esta zona van saliendo dos nervios. El de acá abajo, que era el foramen yugular, habíamos dicho que por ahí salía la vena yugular y además, fíjense cómo salen tres nervios, el 9, el 10 y el 11. Entonces va a ser el glosofaringeo, el vago y el accesorio, van a salir por este agujero, por eso es un poquito más amplio. Entonces, en base a eso es que ya empiezas a tenerle un poquito más de relevancia a la anatomía, del por qué son importantes los agujeros. Con esto, ahorita podemos poner casos, ¿verdad? O sea, en base a eso, no sé si los tenía aquí. Se me hace que no. Bueno, pero eso se las debo. Por ejemplo, un paciente que se empieza a herniar, es decir, alguien que tuvo un accidente o un escopetazo o un balazo que le dan en la cabeza, algún delincuente,
le pegan y el balazo entra, o el golpe, el golpe con un bate o lo que sea, golpea al cerebro y el cerebro se empieza a hinchar. Al empezarse a hinchar, una de las manifestaciones es que al haber edema o aumento de volumen, los nervios empiezan a apretar y empiezan a tener alteraciones nerviosas. Esas alteraciones nerviosas entonces se van a empezar a manifestar con alteraciones de pares craneales. Entonces, ahí tú puedes empezar a saber, si me voy a regresar un poquito a esta vista. ¿Dónde está? Aquí. Donde si tú haces una poquita de lógica, te vas a dar cuenta que los pares craneales en su gran mayoría van en orden ascendente. O sea, la parte más alta van a ser los primeros pares craneales y los últimos nervicitos que salen van a ser los últimos pares craneales, los 11 y 12. Entonces, aquí tú lo vemos de perfil. Entonces, los primeros pares craneales van a estar en la parte superior y los últimos pares craneales van a estar acá abajo. Entonces, si yo no sé si ya llevaron neuro, los que ya no han pasado por ahí, normalmente lo que le llaman las funciones primitivas del cerebro, es decir, la deglución, el respirar y todo eso, están en la porción inferior. Entonces, si a alguien le pegan con un golpe o un balazo y empieza a causar inflamación del cerebro, normalmente la única vía de salida, la vamos a ver ahorita, va a ser el agujero magno, que es por donde sale la médula espinal. Entonces, como el cerebro dice, sabes que la única vía de salida es hacia abajo, pues entonces empieza a inflamar y empieza a hacer presión hacia abajo. Esa presión que va hacia abajo, lo que va a empezar a causar es que va a empezar a apretar todos estos nervios y vas a empezar a tener alteraciones neurológicas. Entonces, pues tú puedes empezarlo a detectar porque el paciente de repente empieza a tener una pupila dilatada y la otra no. O si tú le apagas la luz, las pupilas se dilatan y cuando le avientas la luz, la pupila no se cierra. Entonces tú dices, en la madre, aquí está inflamándose el cerebro, está pasando algo, tengo que actuar de urgencia, ¿no? Conforme vamos avanzando y se empiezan a manifestar todas esas alteraciones, pues los pares craneales de al final, que como bien les digo, las partes primitivas van a ser vago, accesorio y hipogloso, que son, pues digamos que la deglución y la respiración y la parte digestiva, pues vas a empezar a tener alteraciones de ese tipo. El paciente no va a empezar a deglutir, va a empezar a tener alteraciones digestivas, va a empezar a tener alteraciones para respirar por la afección neurológica. Entonces ese paciente ya está prácticamente, se puede decir que ya está agarrando pista para irse al cielo, ¿no? O sea, ya está al borde de la muerte. Entonces, esas son las pocas relevancias que tú le puedes decir, ¿sabes qué? Pues aprender anatomía sí vale la pena, ¿no? Donde sí tenga que entender esto, pues sí le puedo sacar algo de provecho clínico cuando hay alguna lesión de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, de aquí ya lo vimos así. Fíjense cómo desde abajo el hueso temporal tiene muchas más cosas, ¿verdad? Es un relajo este hueso temporal. Aquí vamos a ver una montaña de hueso. Fíjense cómo ya dijimos que una montaña de hueso puede tener 1001 nombres. En este caso, esta montaña de hueso se llama apófisis mastoidea. Aquí, esta parte que se tiene como un relieve en ese sentido, va a ser una parte articular, se llama la fosa mandibular. Fosa habla de que es un hundimiento donde entra el pedacito de la mandíbula y se articula. Aquí vamos a tener los agujeros que ya habíamos mencionado. Aquí va a haber otros agujeros que van a estar también relacionados a estructuras neurovasculares. Entonces, bueno, tiene muchas cosas este hueso temporal. El hueso occipital, pues es un hueso relativamente sencillo, se conecta con estos dos únicamente en esta vista, pero sí, si hacemos el corte, fíjate cómo se comunica con el parietal, con el temporal y en este caso con el esfenoides. Entonces, tiene varias relevancias. Aquí tenemos otro agujerito que aquí mismo te dice el conducto hipogloso. Entonces, el hipogloso es de los últimos pares craneales, entonces tú ya sabes cómo está acá abajo, pues va a ser una afección neurológica de los últimos pares craneales. Entonces, pues lo puedes hacer por lógica, o sea, alguien donde te diga, bueno, que alguien que se fractura en esta zona,
¿qué pares craneales crees que se afecte? Entonces, si te ponen de los primeros pares craneales, pues ahí esa va a ser la respuesta. Si te ponen puros de acá abajo, tú vas a saber que esas no van a ser las respuestas correctas. ¿Ok? En base a lógica puedes sacar muchas deducciones. Si este hueso occipital lo vemos desde abajo, va a tener una súper relevancia que va a ser el que forma la salida de la médula espinal. Además, vamos a tener estos dos frijolitos que se llaman los cóndilos, que se van a articular con las vértebras, con la primera vértebra cervical. Entonces, bueno, tiene dos relevancias, que es el que hace la conexión del cráneo con las vértebras. Si los vemos desde arriba, igual vamos a tener aquí el agujero, la última depresión de donde se aloja el cerebro y este agujerito que ya habíamos hablado, que es el conducto hipogloso. Fíjense cómo está en el borde medial o el borde interno del agujero, ¿no? Entonces, alguna herniación o algo así, luego te aprieta esta salida y los pacientes empiezan a batallar para deglutir o pasar saliva y todo esto, ¿no? Mover la lengua. Entonces ahí sabes, hijos, este pelado ya está a punto de herniarse e irse hacia la región cervical, ¿verdad? Este ya está al borde de la muerte. Si no le fracturas el hueso por un lado y por el otro y dejas que la presión, en vez de ser hacia abajo, sea hacia los lados, pues este tipo se muere, ¿no? Entonces es lo que hacen los neurocirujanos normalmente. Quitan un fragmento de hueso con una sierrita y la presión va a salir hacia los lados. Entonces, como quitan un fragmento tan grande, pues no se presiona ningún par craneal o se presionan, pero a una presión tolerable y dejan que pase el tiempo, que se vaya desinflamando y en base a eso empiezan a hacer pruebas de pares craneales. Conforme el paciente está sedado con el cerebro inflamado, los pares craneales van a estar abolidos o van a estar afectados. Conforme se empieza a desinflamar, empiezan a hacer reflejos pupilares, empiezan a ver si responde hacia el estímulo de moverle el tubo para el hipogloso y el glosofaringio y todos estos. Entonces empiezan ya a saber de forma clínica si el cerebro se está desinflamando, ¿verdad? El esfenoides, que es el hueso central, prácticamente tiene una relevancia que va a ser esta cunita que está aquí, que es la que aloja la apófisis o a la glándula pituitaria, que va a ser el centro regulatorio hormonal. Y fíjense cómo al ladito de esa sillita turca o ese lugar donde se aloja esa glándula pituitaria, tenemos otro parecido al de acá, otro seno. Este seno o este espacio lleno de aire se llama seno esfenoidal. No tiene ciencia. Esta esfenoides, vista por abajo, va a tener una forma muy irregular. De hecho, es un hueso irregular, así se le considera, porque tiene una forma como de mariposa, como alas de mariposa. Y por abajo va a tener como unas láminas, se llaman las láminas pterigoideas, que es un nombre así medio de estresa, nada más chinga, ¿qué es esto? ¿Qué significa eso? Pterigoide significa ala de helicóptero o simplemente una plataforma, como si fuera una salida de algo, ¿no? Entonces, tiene unas salidas de hueso en forma de plataforma que van hacia abajo. Esas plataformas son las que van a dar la forma al paladar, a la parte de atrás del paladar, para que tú puedas tener sustentabilidad al pasar el alimento o al moler el alimento con el paladar, para que no se te vaya para arriba, ¿no? Desde arriba ese esfenoides va a tener muchos agujeros, de hecho es el que más agujeros tiene. Aquí ya alcanzamos a ver la silla turca donde está alojada la glándula pituitaria o la hipófisis, y estos agujeros, el oval, el rotundo, el espinoso. Entonces vas a tener varias entradas. Por esta vista, aquí también va a haber un agujerito, que aquí, bueno, acá está, perdón, el agujero óptico que va a estar por aquí, que esa va a ser la salida de los pares craneales que van hacia los ojos, ¿verdad? Por aquí salen esos nerviecillos, ¿no? Aquí vemos el hueso completamente disecado, que tiene una forma muy irregular, como les digo, que parece mariposa. Aquí lo estamos viendo de frente. Entonces, imagínense que este es su paladar, ¿verdad? El borde superior de su paladar. Entonces, estas láminas que están aquí dan esos pilares o esos paredes para delimitar ese paladar. El etmoides va a ser un huesito pequeñito que va a estar en el borde. Perdón, aquí ando dibujando uno que no es. Va a ser un hueso interno
pegado a la pared interna de la órbita, va a formar, como les digo, les encanta preguntar de estas, borde superior de la órbita, el frontal, el borde posterior de la órbita, por donde entran todos estos nervios o pares que van a dar hacia los ojos, va a ser el esfenoides. Pared medial de la órbita sería este etmoidal. Ese etmoidal, si nosotros lo vemos en una vista lateral, va a tener entonces varias cosas. Va a formar esa pared medial de la órbita y en el mero centro, no sé si aquí sea, esta es la imagen, si aquí estamos viendo el cráneo, fíjense cómo el etmoides está en el mero centro. Forma parte de las dos paredes mediales de los ojos y como está en el mero centro, va a salir a través de este fragmentito. Todo esto es hueso frontal, lo que está en el centro es parte de hueso etmoidal. Si tú te fijas aquí que lo estamos viendo, el etmoides aquí tiene como puntitos. Esos puntitos es a través de donde va a salir el nervio olfativo, ¿verdad? Entonces viene por aquí el nervio olfativo y baja y llega directamente a la nariz. Por eso, esta es como una hipótesis mía que creo que sí es cierta, pero más yo no soy otorrino ni de esto. Por eso, cuando te da COVID o que pierdes el aliento, al entrar el virus se aloja en esta zona y empieza a irritar este nervio olfativo. Entonces, una de las opciones, o como se aloja aquí el virus específicamente, por eso te meten el cotonoide hasta la nariz, que llegan a tomar las muestras desde acá arriba, entonces el virus se aloja en esa zona, irrita o causa una neuritis o una inflamación de este nervio olfativo y es por eso que empiezas a tener la pérdida del olfato. ¿Ok? Entonces, justamente ahí, aquí lo estamos viendo en una vista lateral, está un poquito más difícil de entender, donde tenemos estas plataformas. Estas plataformas van a ser, déjame borrar aquí, que hice un relajo. Estas plataformas van a ser estas que están aquí. Se ve muy distinto en esta imagen a comparación de esta. Estas plataformas lo que va a hacer es que cuando entra el aire, golpea y empieza a hacer como zigzags y empieza por el mismo mecanismo, con el moco se empieza a filtrar y el mismo choque hace que se caliente. Entonces hace que cuando ese aire llegue a los pulmones esté caliente y sin ningún problema. Entonces, bueno, esa lámina criboides que les digo, que aquí la estamos viendo, es esa partecita que está en el mero centro del hueso frontal, es parte del hueso etmoidal y tiene esos agujeritos que se llama lámina cribiforme por donde sale ese nervio olfatorio, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde les hago un mini stop, a ver si entendieron, de cuáles son los tres huesos, díganme tres huesos al menos de la bóveda craneana, están demasiado sencillos. ¿Algún valiente? Frontal, parietal, occipital. Perfecto. ¿Cómo se llama el hueso que tiene una forma de mariposa y cuenta o aloja a la hipófisis? Y esa sillita se llama la silla turca. Esfenoides. Esfenoides. ¿Y cómo se llama el hueso que forma la pared medial de la órbita? Aquí les pongo varias opciones. ¿Cuál de estos tres es la que forma parte de la pared interna de los ojos? Etmoides. El etmoides, ¿no? Entonces, fíjense cómo nomás ubicándose en la pura geografía, anatomía del cuerpo, sacan las respuestas. De ahí me voy a pasar a los huesos faciales. De los huesos faciales igual, me voy a ir relativamente rápido. Estos, fíjense aquí, cosas súper importantes, está en rojo, no cubren al cerebro. Esos no van a tener contacto con el cerebro. Van a soportar o se van a encargar de dar la forma a la nariz. ¿Ok? Más bien a todas las estructuras que dan la forma a la cara. O sea, si tú eres una persona muy tosca de cara o muy fina o tienes ciertos rasgos de alguna región o lo que sea, esos son tus huesos faciales los que dan esa forma. Entonces, vamos a tener 14 huesos. Igual tienen sus relevancias. El maxilar, por ejemplo, que es el primerito, el mismo nombre te dice, va a ir alojando a los dientes superiores. Y tienen sus conexiones, por ejemplo, con otros huesos que sí son parte de los que alojan al cerebro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el maxilar se asocia con el cigomático, con el nasal, un fragmento se asocia con el frontal, también va a formar algo parte de la región medial de la órbita
y del piso de la órbita. Entonces, bueno, tiene esas relevancias. Los huesos palatinos, el mismo nombre te dice, va a formar el paladar. Entonces es la porción posterior del hueso maxilar, la última porción del paladar duro. Y si se fijan aquí, este paladar duro, aquí está delimitado por esas láminas pterigoideas que van a formar esas columnas laterales del paladar para que la comida no se te vaya para los lados, ¿no? Los huesos cigomáticos van a ser huesos que se conectan con 3 zonas, con el frontal, con el maxilar y con el temporal, y forman el pómulo. Entonces, bueno, tienen esas conexiones, no hay más relevancia que eso. El unguis o el lagrimal es un huesito que está aquí está el etmoides, está por delante del etmoides, se conecta con los huesos del maxilar y los nasales, y a este huesito que se llama unguis o lagrimal, lo que hace es que tiene un conductito, hay una bolita aquí chiquitita, que lo que hace es que cuando tú lloras, ese conductito, esa lágrima, baja a través de este conducto y sale por la nariz. Por eso cuando están llorando ahí, viendo alguna película de amor o algo así, empiezan a moquear, porque toda esa lágrima empieza a drenar por esa zona y empieza a salir por la nariz. En ocasiones hay niños que tienen tapado este conducto lagrimal, y lo que empiezan a hacer estos niños es que esa lágrima se empieza a acumular, ¿verdad? No necesariamente tienen que llorar, sino como no tiene vía de salida, se empieza a acumular, acumular, acumular. Y esos niños siempre están con problemas de lagañas, ¿verdad? Siempre tienen muchas, muchas lagañas. En ocasiones esas lagañas, al estar ahí atoradas, se les pega basura y empiezan a hacer infecciones de ojos. Entonces tienen muchas veces alguna infección que se tiene que tratar por oftalmología. Y lo que tienen que hacer estos oftalmólogos es tal cual crear ese tunelcito, esa vía de salida para que esa lágrima migre hacia abajo y pueda salir a través de la nariz. Los huesos nasales son los que forman la base de la nariz, forman el puente. Y aquí es donde ya empiezan, pues, capaz si los despierto tantito, ¿no? Con este caso que me tocó a mí. Entonces, yo en mi... ¿Qué será? Que en el MI6 yo roté en Colombia, en un estado que se llama Huila, la ciudad se llama Neiva, pues que es una ciudad pequeñita, ¿verdad? Es un pueblo, ¿verdad? Hay más motocicletas que carros. El que tiene un carro es así como que el rico de la ciudad. Entonces yo fui ahí a rotar. Yo pensé que iba a ir a Bogotá. Cuando llegué ahí a Bogotá, me dijeron, no, sorpresa, tu hospital está al sur en este pueblito. Entonces llegué y obviamente al ser un pueblito, pues hay peleas por todo, ¿no? De que miró a mi novia y lo miró feo, le dijo tal cosa o chifló. Entonces, pues son así peleas intrascendentes y lógicas que todo el mundo se empieza a pelear con todo el mundo, entonces te toca ver cada caso, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me tocó ver a este chavo que obviamente se peleó en un bar. No sabemos bien la historia, pero creo que andaba bailando con la esposa del vecino o algo así, ¿verdad? Echando yo el chisme. Entonces, pues el vecino se enojó o el amigo se enojó entre copas, agarró el cuchillo que estaba en la barra, lo persiguió y le encajó el cuchillo en el ojo. Entonces, eh, yo estaba rotando con el neurocirujano y me habla el neurocirujano de que vámonos, llegó un caso, pues total llegamos allá al hospital y pues tenía este tipo ahí el cuchillo encajado, ¿no? Estaba completamente consciente, no estaba yo gritando ni llorando ni nada, nada más tenía el cuchillo ahí metido. Aquí está la imagen del TAC, ¿verdad? Fíjense, o sea, si les voy a delinear aquí el cráneo, prácticamente aquí está todo el cráneo. Entonces, en base a esto, las bóvedas, tú puedes decir, sabes que la bóveda superior está aquí, o sea, lo que aloja la parte superior, la bóveda intermedia estará aquí y la bóveda inferior está aquí. Entonces, viendo esta imagen, si yo les pregunto, si este cuchillo, suponiendo nosotros, está pasando el cráneo, ¿qué pares craneales crees que esté afectando? ¿Los de arriba, o sea, los de acá superiores o los inferiores? O sea, en cuanto a número, quiero que me digan, ¿los primeros o los últimos? No tienen que ser específicos. Los últimos. Pues los últimos, ¿verdad? Entonces, los últimos que les digo que son de actividades más básicas. Entonces, este tipo, cuando lo exploramos, obviamente lo primero que quieres decir es, oye, puedes deglutir,
está hablando, está consciente, puede respirar. Entonces puede hacer todo eso y ya dices, "Uf, pues al menos puede ser que haya penetrado el cráneo adentro del cerebro, pero al menos pues están funcionando sus pares craneales, ¿no? Entonces ahí te queda un poquito de tranquilidad. Entonces una es esa. Dos, como entró por la órbita, pues puede que el ojo se ponchó ahí o se está llevando los ojos, los nervios ópticos y todo eso, ¿no? Entonces la historia con él fue que lo pasamos, ahí está la mamá así, ay, pobre angelito, ¿verdad? Entonces, eh, a este chavo lo pasamos a urgencias, obviamente, a quirófano, a quitarle el cuchillo, y como yo era el mexicano y eran puros colombianos, entramos un neurocirujano, un oftalmo y yo, entonces pues me empezaron a tirar que el mexicano y que muy fuerte y que el tequila y que no sé qué, y me pidieron a mí que le quitara el cuchillo, ¿no? Entonces, pues estaba yo, pues agarré el cuchillo ahí con la mano toda temblorina y lo empecé a sacar. Obviamente te advierten de que si lo haces muy tosco le ponchas el ojo o lo puedes afectar, lo puedes dejar así, pues te meten más nervio. Entonces empecé a tratar de sacarlo y no podía, no podía, no podía, no podía, no podía. Y me empezaron obviamente todos los colombianos a echar de carrilla, de que, pinche mexicano, no trae nada, bla, bla. Este, entonces le dije, no, pues no puedo, me rindo. Le dije, no, me da miedo, o sea, uno me están estresando que si le voy a sacar el ojo ahí al tipo, mejor háganlo ustedes. Le dije al oftalmo que él lo hiciera y el oftalmo pues empezó a jalar el cuchillo y tampoco lo pudo sacar. Entonces terminamos diciéndole al neurocirujano, que era el que estaba echando más carrilla de todos, y tampoco lo pudo sacar. Entonces, a final de cuentas, vaya, no creen que se lo dejamos allá al tipo y sigue viviendo con el cuchillo enterrado. Lo que terminó pasando fue que todo estaba estéril, la mesa estaba estéril, el neurocirujano se tuvo que subir a la mesa de quirófano, o sea, donde está acostado el paciente, y como si fuera la imagen, no sé si vieron la criatura esta de la espada en la piedra, agarróla así y jalándola así como si fuera todo primitivo, ¿no? Entonces, salió así como estaba súper encajado el cuchillo. A final de cuentas, el cuchillo se quedó a milímetros de pasar a través de esa bóveda y no llegó a cerebro, ¿no? Por eso es que este tipo estaba con los nervios íntegros. Al final, aquí se alcanza a ver el borde, ¿verdad? Donde está aquí, hasta aquí llega el cuchillito y aquí está prácticamente la pared del cráneo. Entonces, este tipo milagrosamente no perdió el ojo, no perdió la visión, solamente se desgarró un musculito, o sea, ni mandado a hacer, te va así de bien, ¿no? Era para que se compre una del sorteo Tech y seguro se saca la casa. Entonces, bueno, aquí obviamente yo le tomé foto a este artículo porque el neurocirujano aquí está mentando madres porque este es un periódico de estos de amarillistas y este es un neurocirujano de prestigio, entonces pues se lo andaban echando carrilla y pues obviamente, pues como buen mexicano le dije, aquí está, toma, le andas echando carrilla, aquí te la regreso. Entonces ahí lo hicieron el reportaje, fue noticia internacional y todo eso, ¿sabes? Hasta en Suecia llegó y demás. Entonces, bueno, digo, ahí es donde todas mis burradas que estoy diciendo aquí es donde tú ya puedes empezar a sacar algo de relevancia, ¿no? O sea, te llega uno de estos y entonces tú ya sabes, chinga, pues los nervios importantes van a ser los de abajo, que son los más básicos porque son los de reflejos primitivos y todo esto, ¿no? Entonces, de aquí nos pasamos nuevamente a estos otros, que son los cornetes. Los cornetes van a ser, tenemos 3 cornetes, 2 de ellos, que es el superior y el medio, van a ser parte del etmoides y el cornete inferior va a ser pues individual. Aquí tenemos la nariz para que se den una idea y les había dicho que estos cornetes que son del etmoides entra el aire y empiezan a hacer zigzag. Entonces hay uno inferior que también hace lo mismo, zigzag, filtra y calienta el aire. El vomer, que sería el huesito este que está en el mero centro, viene de la palabra de estos discos, que es pues un término muy antiguo que habla de discos de arar. Arar significa que liberan o hacen que la tierra esté más blanda y sirve para hacer pues el cultivo de alimentos y de plantas y todo eso. Entonces estos discos sirven para eso y por tener una imagen similar, pues a eso así le pusieron. De ahí se va a fijar el cartílago de la nariz.
La mandíbula, ya por último, creo que es el último, va a tener su parte articular, que es la que se va a articular con el hueso temporal. Va a tener otro piquito que va a ser, que va a dar el tope para que no se te cierre de más la mandíbula, y tiene fijaciones musculares y sostiene los dientes inferiores, ¿no? De aquí, bueno, hay otros huesecitos, esos ya no me voy a meter tanto. El dioides, que sirve para hacer la deglución, y los huesitos del oído, que son los huesecillos, vibrar, hacen que se active el nervio auditivo, que a su vez entra al cerebro a través de ese meato o conducto auditivo interior. La diapositiva esta que les pongo es para entender que cuando uno nace, esos huesos no están fusionados, están cada quien separados, y conforme vas aumentando en la edad o haciéndote más grande, se van fusionando todos estos huesitos y quedan unidos por las suturas. Es por eso que los bebés cuando nacen, que siempre les digo, nacen y siempre llegan las amigas, ¡ay, está hermoso tu bebé! Y así la cara de alien, ¿verdad? La mentirota así piadosa. Y pues obviamente eso es para que pueda salir a través del conducto, ¿verdad? Conforme van avanzando, pues se empieza a regularizar un poquito más esa, y ya el bebé se empieza a hacer guapo o guapa, ¿verdad? Pero, pues bueno, en un principio todos sabemos que los bebés, pues no, te espantas. Chingas, ¿qué es esto? Entonces, bueno, eh, aquí lo que les digo son esas suturas, ¿verdad? En ocasiones también tienen nombres así medios griegos y todo, que a la gente, bueno, a mí pues me estresa, ¿verdad? De, chinga, ¿qué es esto? ¿Cómo me lo voy a aprender? ¿Por qué no le ponen ahí nada más su unión de estos tres huesos y ya? Pues son nombres que les pusieron los aristócratas y filósofos griegos, que esos hay que reclamarles, que te ponen todos estos, que simplemente estos puntos hablan de los unión de diferentes huesos, donde el bregma se une el frontal con los dos parietales, lambda, los dos parietales con el occipital, el pterión, donde se unen frontal, parietal, temporal y esfenoides, y el asterión, parietal, occipital y temporal. Entonces, son esos puntos de unión donde confluyen esos huesos, que les llaman así. Total, es un relajo. Entonces, aquí va la siguiente parte de preguntas, donde a ver si me las contestan. ¿Cómo se llama el hueso? Ah, bueno, esta me la salto, es el hueso hioideo, no lo hablé así específicamente. Y aquí les pongo, ¿cuál es el nombre del hueso que está por detrás del cartílago nasal y le brinda soporte? Como dato clínico, que es lo que más se acuerdan, parecido a un instrumental de agricultura. El disco para arar. Gómez. El bomber, exactamente. Entonces, pues fíjense cómo ya aquí como que la idea es que tú vayas haciendo esas relaciones y ya sacas las preguntas bien. Está fácil. Entonces, aquí, ¿qué horas son? ¿Hasta qué hora tengo, Claudia? Pues doctor, más o menos como hasta las 8:15, 8:30. Bueno, pues te digo, no voy a alcanzar a ver mucho. Esto es de varias clases. Vamos a ver de las vértebras esta parte que está aquí, nada más. Entonces, para entender las vértebras, que también es un pain in the ass, vamos a tener que entender cómo están constituidas. Entonces, las vértebras están hechas por varias partes. Una parte es el cuerpo, que va a ser este cubo que va a estar aquí. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Entonces, el cubo va a ser anterior, de ahí vamos a tener eventualmente una cosa que se llama los pedículos, que van a ser este puentecito que va a ser la conexión hacia la parte posterior. Si nosotros a esta lo cortamos y la vemos desde arriba, aquí vemos el cuerpo, que sería toda esta caja, el pedículo, que sería esta zona de aquí, que es la conexión para todas las estructuras posteriores, y después salen todos estos picos malditos que nada más friegan gente. Estos picos que están aquí van a servir para hacer inserción de músculos. Entonces, aquí, para ir haciendo esa conexión fácil y que no se te olvide nunca en tu vida, lo que yo me imagino aquí es una casita, aquí y aquí, una casita muy humilde. Entonces,
Normalmente, si una casa humilde, o sea, una casa que tú vas a un ejido, normalmente ¿de qué están hechas el techo? ¿De qué material? Lámina. De lámina, exactamente. Entonces, como están hechos de lámina, esta estructura de aquí, el techo de esta región, en esta vista superior, se le va a llamar la lámina. Entonces, tú ya vas a saber que si esta parte de aquí es la lámina, el otro que está por acá es el pedículo, que entre la lámina y el pedículo van a formar el, el borde posterior que van a cuidar aquí en esta zona al nervio. Y su borde anterior de este arco vertebral que le llaman va a estar hecho por el cuerpo vertebral. Fuera de eso, de las láminas y de los pedículos van a salir todas esas montañas de huesos que, como les digo, se van a tener un nombre. Cuando son muy abruptas, muy agudas, esas montañas de huesos se van a llamar apófisis. Entonces vamos a tener unas que se vayan a llamar apófisis transversas, porque van en el eje transverso, y la apófisis espinosa, que va hacia atrás, que son las pelotitas que ves ahí en la espalda, ¿no? Entonces tenemos esas apófisis, las transversas que van hacia los lados, la apófisis espinosa que va hacia atrás, el pedículo o los pedículos, las láminas, el cuerpo vertebral, y ya nada más nos faltarían estas cosas de aquí, que son las fascias o las facetas articulares. Si tú te fijas en esta vista de lado, de perfil, aquí tenemos la apófisis transversa, apófisis espinosa, y esta vértebra de aquí arriba se tiene que estabilizar, es decir, su apófisis espinosa de aquí se tiene que sostener por alguna estructura, si no se iría completamente inclinada en este sentido. Entonces, lo que le da el soporte a esta parte posterior van a ser estas como abrazaderitas, que son articulares, que abrazan a esta apófisis espinosa. Entonces le dan ese soporte y hacen que la vértebra esté en un mismo punto. Entonces tenemos parte articular de la espinosa y las dos facetas que abrazan a esa espinosa y le dan pues ese soporte, ¿no? Entonces, ya teniendo eso, vamos a ver las diferencias entre las diferentes tipos de vértebras, donde las de amero arriba van a tener un cuerpo vertebral muy, muy pequeño, las intermedias, las del tórax, van a ser un poquito más grandes y las lumbares van a ser demasiado gruesas. ¿Por qué razón creen que las lumbares son las más gruesas? Son las que más peso tienen que soportar. Exacto, entonces como todo el peso de tu cabeza, tórax, brazos, tiene que caer hacia la pelvis, pues las de mero abajo son las que tienen que tolerar más peso, entonces tienen que ser más gruesas, más toscas, más grandotas. Las de arriba, pues no tanto, entonces son más delgaditas. Otras cosas aquí es que estas vértebras aquí tienen un agujero por donde van a ir subiendo las arterias vertebrales, unas arterias que van a nutrir al cerebro. Y fíjense cómo aquí el espacio de donde va a ir viajando ese nervio es mucho más amplio, a nivel del tórax es mucho más pequeño y luego a nivel lumbar vuelve a aumentar. Esta es pregunta buena. ¿Por qué razón creen que aquí se disminuye el espacio y acá arriba y acá abajo están mucho más amplios? A nivel del tórax está más cerrado. Por los engrosamientos de la médula espinal. Ok, pues algo está en eso, pero hay otra razón en cuanto a movilidad. Ah, pues porque salen los nervios de los brazos y de las piernas. ¿O no es eso? Más o menos, otra, ¿alguien más? Tiene que ver Por con, la respiración. ándale, por la respiración, ahí vas, te acercas, o sea, no me dijiste completamente ¿cómo? O sea, ya sea por la respiración o también por, ¿cómo se dice? Lo estoy O dibujando. sea, por el estómago. ¿Por el estómago? No, pues más o menos. O sea, por las costillas. Ándale, exactamente. Como aquí nosotros, esas costillas, lo que hacen es que conectan con el esternón, se hace un anillo, se hace un círculo cerrado. Entonces, si tú te fijas, cuando tú te mueves para un lado y para el otro, lo que va a rotar va a ser o tu cuello o tu columna lumbar. Las costillas
se mueven en bloque. O sea, no tienen movilidad, se mueven todas por el hecho de que están haciendo un anillo cerrado. Entonces se mueve el esternón para un lado y pues va a ser, si se mueve el esternón para acá, pues va a jalar esta costilla y esta costilla va a jalar a esa. Entonces todas las costillas, las que tienen costillas, se van a mover en un mismo bloque. Entonces al tener menos movilidad, el espacio no es necesario que esté tan amplio. A diferencia de los que sí tienen movilidad de torsión, los de arriba y los de abajo necesitan un espacio más amplio para que no, pues no le hagan manita de puerco, ¿verdad? La médula espinal. Entonces necesitan ese espacio un poco más amplio, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las características. Entonces, fíjense cómo aquí les dibujé la costilla. La costilla entonces tiene que articularse aquí y dos, tiene que, como viaja en este sentido, tiene que tener un tope, que son estas cositas de aquí, estas articulaciones de aquí, que aquí la estamos viendo de perfil. Esta de aquí y esta de acá van a ser donde se van a articular esas costillas. De hecho, las vemos aquí. Donde están viendo la de perfil, viene la costilla y estas dos van a servir de tope para que no se luxen hacia atrás. Entonces, se cierra ese circuito y evita que tengan mecanismos rotatorios. Aquí está vista desde arriba, donde se pegan esas costillas. Es una de las características, pues bueno, de las características que si te encuentras un cadáver ahí en el rancho y te dicen, ¿de qué parte es esta vértebra? Pues ya vas a saber que si tiene un espacio muy, muy estrecho, tiene estas carillas articulares en esta zona, tú vas a decir, ¿sabes qué? Pues es una de tórax. Y toda la raza se va a sacar de pedo de que no manches, eres un genio y eres increíble y todo esto, ¿no? O si es una de región cervical, vas a tener los hoyitos y tú vas a decir, esta vértebra es cervical. De hecho, si los que son así fans de documentales de Netflix, que ves ahí al pelado del forense viendo los huesos y te dicen, no, este es un hueso de una mujer y este es un hueso de no sé qué. Son por puras babosadas de estas que si haces un poquito de lógica, fácil llegas a la conclusión de eso y la gente los tacha de que no, el experto en tal cosa forense y demás. Entonces, son cosas que te hacen ver muy inteligente, muy, pues que sabes mucho y es nada más por hacer un poquito de lógica y hacer conexiones, ¿no? Entre cada vértebra vamos a tener los famosos discos. Estos discos van a ser los amortiguadores. De hecho, ya he tenido varios pacientes de ustedes donde los discos, voy a quitar aquí un poquito esto, los discos, aquí tenemos de perfil, ese disco va a ser el amortiguador que va a hacer prácticamente que no se toque un hueso con el otro. Si nosotros vemos, a ver, no sé cuál sería la mejor vista, si ese disco lo aprietas demasiado, ¡pup!, sale la hernia y es que pinza a los nervios que salen por ahí. Entonces los discos son muy importantes. Ya para detallarme más en ese aspecto, pues bueno, tendría que darme una clase de esto, ¿no? Específico. Entonces, bueno, vamos ahora sí específicamente a las vértebras cervicales. Vamos a tener 7. Las primeras 2 van a tener nombres artísticos, nombres específicos, que el primerito se llama el Atlas. El Atlas era un tipo mitológico super mamey que lo que hacía era cargaba el mundo y el universo y le daban la torre a todos los enemigos y todo esto. Entonces, bueno, este tipo, por eso le llaman así el Atlas. ¿Por qué? Porque sostiene, pero sostiene en vez del mundo o el universo, sostiene el cráneo. Entonces, prácticamente por eso se le llama así. Axis, si tú te fijas, el axis habla de como si fuera un pivote o una montañita. Esta montañita que está aquí se le llama axis en inglés, en español se llama odontoides. Odontoides viene de odontología, odontología viene del diente, entonces significa que tiene un piquito que tiene una forma de diente. El axis o pivote lo que va a hacer es, va a entrar prácticamente en ese atlas, ese dientecito, y va a ser el pivote que va a permitir que la cabeza rote. Entonces, una pregunta aquí interesante es decir, cuando tú dices que no, ¿el cráneo se mueve solo o se mueve en conjunto con el atlas? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Con el atlas, ¿no? Se mueve en conjunto con el atlas. Y cuando tú dices que sí, ¿se mueve en conjunto el cráneo con el atlas, sí o no?
También, ¿no? No. Sí, bueno, sí se mueve en un porcentaje, pero normalmente sí permite hacer ese movimiento sin que el otro quede fijo. Entonces el movimiento de no, ambos huesitos actúan en conjunto y cuando tú dices que sí, se mueve solamente el cráneo y hace como este movimiento de vascularidad. Entonces, bueno, estas dos tienen sus nombres artísticos por esa relevancia y dos porque no tienen la forma normal de las vértebras que les acabo de mencionar previamente. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, el Atlas no tiene un cuerpo vertebral y el Axis tiene un cuerpecillo ahí medio extraño vertebral, pero no propiamente así algo específico. Otra cosa que se me olvidó decirles de las cervicales es que en las apófisis espinosas, si aquí te fijas, es un solo pico y en la región cervical tiene dos piquitos. Entonces, por ejemplo, yo en mis exámenes lo que les mandaba es decía, dime cuáles son las características de esta vértebra, de las vértebras cervicales. Si tú tienes que mencionarme algunos, entonces uno, pues que tienen estos hoyos, que tienen el espacio abierto, que tienen un cuerpo vertebral pequeño, que tienen las apófisis espinosas bífidas y las otras no. Entonces, en base a eso tú ya pudieras, digo, trabajar al menos de forense, ahí uno medio chafón, pero al menos la armas, ¿verdad? Un sueldillo ahí básico. Entonces, el resto de las vértebras para abajo se consideran vértebras regulares, o sea, van a ser las típicas que describí. Aquí les pongo donde viene el cráneo, este primerito que sería el axis o el atlas, que es el que sostiene, y el axis que está por acá abajo, que tiene esta montañita que habíamos dicho que se llama en español odontoides, que sería C2. Entonces, aquí es donde ya lo pongo C1 sobre C2, donde fíjense cómo el diente entra, tenemos este ligamento transverso que se llama, que lo que hace es sostener esa odontoides en ese punto y solamente permite que se gire C1 sobre ese dientecito, que sea como un pivotito que permita girar. Igual C1, fíjense cómo habíamos platicado de que el cerebro en el hueso occipital tenía estos frijolitos articulares al lado del agujero magno y estos agujeritos lo que hacen es embonan con esta parte del atlas, ¿no? Que ahí es donde permite hacer el movimiento de sí y no se van en conjunto. Entonces aquí les pongo pues estas preguntas, a ver si lo pueden detallar, ¿verdad? Aquí ya es una resonancia como tal. Es una resonancia de una persona adulta que viene con dolor de cuello, crónico, no se cayó, no tuvo ningún accidente, entonces vamos a contestar la primera pregunta. Te dice, señala en esta resonancia cuál es la vértebra C2, cuál de estas que están aquí. Si alguien quiere dibujar, no sé si tengan habilitado el dibujo y que alguien le señale. O que me digan, sube el mouse, bájalo, bla, bla, bla. Ok. No es. Es la que está arriba de la que dibujaron. Exactamente, es la que está arriba. Entonces, si se fijan, no sé si se pueden borrar esta que dibujaron. Entonces, si se fijan, por eso les digo que son vértebras irregulares. Aquí tienes puros cuadritos, esos son regulares. Y aunque está en el mero centro, fíjate cómo esta, pum, hace este movimiento. Entonces ahí estamos viendo en su máximo esplendor C2, la odontoides. O sea, de aquí para arriba, esto es la odontoides. C1, aquí como tal, no se ve tanto. O sea, tienes que tener mucho detalle. Aquí se alcanza a ver la parte posterior de C1 y prácticamente aquí se alcanza a ver este fragmentito que está por aquí haciendo la conexión. C1 es muy pequeño, entonces lo que sueles encontrar tú es C2. Entonces aquí, por ejemplo, ya contestamos esa pregunta. Entonces ya sabemos que esta es C2. Ahora, en base a esto, díganme cuál es o cuáles son los discos que ustedes consideran afectados, que están lastimados o desgastados. O díganme qué nivel, si quieren verse así más profesionales, qué niveles son los que están afectados. Los niveles me refiero a que tú puedes decir, el nivel afectado del disco es C2, C3, o sea, el disco que está entre C2 y C3. ¿Cuáles son? ¿Y por qué? Pues no sé si sea, pero creo que entre C7, C6 y C7 se ve Entonces, como... 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se C6 ve, y C7, se ¿ok? ve como
tuviera un disquito ahí, o sea, como algo salidito. Ándale, exactamente. Entonces esto lo que nos está diciendo es que este disco está abultándose para atrás, exactamente. ¿Cuál otro consideran que pudiera estar? Te fuiste el más evidente, definitivamente. Entonces, súper bien. También el C3, C4, ¿no? Entonces, C2, C3, C4, un poquitito de abultamiento, exactamente. ¿Cuál otro? 5C6. 5C6 también está un poquito abultado, ¿no? Entonces, y eso lo que te dice es que hay varios músculos que están un poco afectados. El más evidente sería este que está aquí. Entonces, aquí tú puedes ya empezar a definir súper bien. Oye, pues este paciente tiene eso. Tú te vas a la interpretación y si te vas a la interpretación, el radiólogo ya puedes saber si el radiólogo sabe o no sabe, ¿verdad? Entonces, a veces el radiólogo te dice, no, la resonancia está normal y tú, espérate, ¿cómo que está normal? ¿Verdad? Aquí hay un pequeño abultamiento hacia atrás que está causando algo de dolor, ¿verdad? Y el paciente viene por dolor, completamente se relaciona. Entonces, bueno, ahí ya empezaron a sacar un poquito más de conclusiones. Y luego, ¿qué es esta cuerda negra que se ve aquí y qué es esto que está blanco en los bordes? ¿Qué es qué? La negra es la médula Ujú. y lo blanco... Ah, no, ambas son la médula, ¿no? No, lo negro es la médula, lo blanco ¿qué sería? No es el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, exactamente. Entonces lo blanco sería el líquido cefalorraquídeo en donde está la médula y todo el cerebro nadando. Por eso se alcanza a ver aquí todo esto, que es agua, es líquido. Por eso se ve así blanco. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya detectaron eso. Fíjense cómo aquí, si le queremos ver todavía más provecho a esto, aquí hicieron un corte, es decir, aquí agarraron un cuchillo, le cortaron aquí al nivel donde estaba el disco más evidente y aquí lo estamos viendo desde arriba. ¿Qué sería? Aquí estaría la nariz, acá está la espalda. Vamos a definir las partes de las vértebras. Esto que está aquí, ¿qué sería de la vértebra? El El cuerpo. cuerpo. El cuerpo. Si yo hago para acá, esto que está aquí, midiendo, ¿qué sería? Los pedículos. Los pedículos. Esto que está en esta zona, La lámina. la lámina, luego la apófisis espinosa y las apófisis transversas por acá. Fíjense cómo ya una resonancia, nada más por saber anatomía, ya medio le puedes describir. Entonces, lo que está aquí, entonces sería, ya habíamos dicho que sería esta zona, sería la médula, que sería esto que está aquí, y lo blanco que está alrededor sería el líquido cefalorraquídeo. Los nervios como tal, entonces tienen que tener, pues tienes un brazo izquierdo y un brazo derecho. Entonces, ese nervio o esa médula tiene que sacar sus raíces del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí es del lado izquierdo y aquí es del lado derecho. Digamos que estamos viendo al paciente desde abajo. Entonces, su nariz está aquí, este es su pierna o su brazo izquierdo y acá su brazo derecho, su extremidad derecha. Entonces, fíjense cómo la raíz que sale de aquí sería esto que estoy delimitando para acá. Del otro lado, fíjense cómo la raíz tendría por aquí. Entonces, ¿qué es esto blanquecino? Entonces voy a borrar y ustedes me van a decir, dependiendo cómo vean el grosor de esa raíz, cuál sería lo que ustedes opinarían que está afectado. Si es, o sea, si yo les diría, en base a esta imagen de perfil, el paciente tiene dolor. Ahora díganme ustedes, si estuvieran en Las Vegas, ¿a qué dolor piensan que hacia qué lado le duele? ¿Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? Lado derecho, ¿no? Porque está más comprimido. Exactamente. Entonces, aquí, digo, no es la mejor imagen, pero esta raíz, digamos, igual aquí lo voy a delinear todo el grosor de la raíz, que sería todo esto blanco. Fíjense cómo aquí se hace como un reloj en arena, ¿verdad? Se va por acá, hace esto. Entonces, se aprieta mucho más esta raíz que esta de acá. Entonces, su hernia, él tiene una hernia muy pequeñita que es este globito. O sea, en vez de estar el disco normal, hace esto, hace un globito hacia atrás y está apretando ahí esa salida. Entonces, tú esperarías que en el informe de radiología te digan, trae un disco afectado, un degenerado, lastimado, que está a nivel de, ya ni me acuerdo qué nivel era, C5, C6, que está afectando a la salida de la raíz del lado derecho. Entonces ahí, pues dices, ya la fregué, ¿verdad? Ya sé interpretar una resonancia, al menos de forma muy básica, pero la cosa no queda ahí.
Entonces, si este es 2, 3, 4, 5, 6 y 7, entre 6 y 7 lo que tienes que saber es irte a la presentación de nervios. Entonces, me voy a ir un poco para acá, hacia donde están los plexos. Entonces, ¿dónde está este fregado plexo? Entonces, el plexo cervical va de C1 a C4. Estamos nosotros viendo que el afectado es el C6, C7, ¿verdad dijimos? O C5, C6, ya no me acuerdo cuál. Sí, 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 sí. C7. C6, C7. Entonces, el plexo braquial, aquí lo vemos, C6, C7, vemos que el plexo braquial es el que está, de ahí sale desde C5 hasta T1. Entonces, el C6, C7, o sea, uno de estos dos nerviecitos es el que está saliendo afectado. O sea, uno de estas raíces que van saliendo es el que se está afectando. Entonces, ahí es donde tú tienes que decir, bueno, si tienes C6, C7 afectado, alguno de estos dos, pues entonces va a afectar pues alguno de estos, ¿verdad? Puede afectar al axilar, puede afectar al radial, si es C7 o al músculo cutáneo, y tienes que saber entonces cómo es que eso se va a manifestar aquí. Entonces ahí es donde tú le preguntas al paciente, ¿sabes qué? Que vienes por dolor en cuello, y si le preguntas después, ¿sabes qué? Además del dolor en cuello, ¿se te duerme el brazo? Sí, sí se me duerme, ya se me está afectando. Entonces dices, madres, la salida de ese nervio entonces ya no está tan adecuada, ya se está manifestando con alteraciones a nivel de extremidad. Entonces, pues no es solamente una hernia benigna, es algo que tienes que empezar a ponerle un poquito más de atención, ¿no? De igual manera, me voy a venir acá. Lo que yo siempre me acompaño es siempre me gusta ponérselas en la... Bueno, aquí, por ejemplo, aquí tú puedes empezar a saber los reflejos. Si estábamos pensando en un C6, C7, pues lo que tú tienes que saber es de fuerza el bíceps, si te puede hacer el conejo. 2, si la sensibilidad es en esta zona. Si tiene afectado esto, pues dices, la madre, este nervio ya está dejando de funcionar. C7 es la extensión, es el tríceps, que extiendes el codo y la sensibilidad se anida en esta zona. Si haces el dermatoma, prácticamente es esto. Déjame lo abro bien. En el dermatoma, entonces lo que vas a empezar a notar es, ¿sabes qué? Pues C6, C6, C7. Entonces tú ves la resonancia, no le preguntas todavía nada, pero ya defines el lugar y tú dices, ¿sabes qué? Oye, ¿se te duerme el brazo? Sí, sí se me duerme. ¿Por dónde se te duerme? No, pues que se me duerme por esta parte, por donde dice C8. ¿Qué significaría eso si se le duerme por C8 y no por donde tú estás viendo la lesión? ¿Qué creen que está pasando o que pueda... Pues que hay pueda... una compresión que no vimos, ¿no? Ándale, exactamente. Eso quiere decir que la columna te está retando tu inteligencia y te está diciendo que su sintomatología, aunque pareciera en el estudio de imagen que C5, C6 o C7 son los afectados, su problema no es de ahí. O sea, pudiera estar el disco todo feo, todo fregado, pero si él se queja de otra zona, pues entonces te dice que algo no está concordando, o sea, que no está embonando todo lo que tú sabes en base a anatomía y exploración física. Entonces eso te dice, ¿sabes qué? Híjole, déjame regreso a la resonancia y me fijo en el que él dice. Él está diciéndome que C8 es el que está afectando. Entonces tengo que ver los niveles de C7, C8. Entonces ahí es donde tú tienes que hacer ese engranaje para saber que todo está yéndose conforme lo estás viendo y lo estás decidiendo. Si va hacia el lugar, tú dices, pues ya, o sea, todo en mono, ¿verdad? Todo, o sea, trae el estudio de imagen así, la clínica está así, entonces, bueno, todo está concordando, entonces sí trae eso, ya el diagnóstico definitivo es ese, ¿no? Es muy frecuente que tú veas un estudio y tú veas un nivel afectado y la clínica es otra, ¿verdad? Ahí la importancia o lo que siempre está el dilema es a qué le das más importancia, al estudio de imagen o a la clínica. Y ahí se puede abrir todo un debate. Siempre, siempre, sobre todo en mi especialidad, todos los maestros siempre te dicen, hazle caso a la clínica. No te vayas por el estudio de imagen, no estás operando imágenes, estás operando pacientes o estás atendiendo pacientes. Entonces, dale importancia a la clínica y que el estudio de imagen se tenga que correlacionar a lo que tú estás pensando.
Por eso es súper importante saber anatomía, saber exploración física y saber todo esto, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Todo bien. Si Venga. tienen preguntas también las pueden poner por el chat y todavía tenemos un poquito de tiempo, entonces si tienen preguntas pueden poner por el chat y yo las leo. Venga. Entonces, pues bueno, prácticamente hasta aquí le voy a dejar en cuanto a las vértebras. Ya no me voy a ir a vértebras lumbares ni nada de estas cosas. Me voy a ir acá abajito para contestar estas preguntas. Perdóname, se me hace que no estoy compartiendo pantalla. Entonces, aquí lo que te dicen, ¿verdad? Bueno, aquí te pone cada una, pero te dice, menciona algo que tengan en común C1 y C2. Fíjate cómo ya los hice pensar un poquito. Algo, solamente una cosa que tengan en común C1 y C2. Son irregulares. Son irregulares, perfecto. ¿Alguien más? Hay varias cosillas. No tienen cuerpo vertebral. No tienen cuerpo vertebral. ¿Otra cosa? La apófisis, la del espinac, tiene dos como cabeza. Bífida, exactamente. Y bueno, última, que ya es la de, vaya, les hace más relación cuando vemos vascular, es que tienen los agujeros vertebrales. ¿Ok? Entonces fíjense cómo, vaya, no sé si antes ya se habían dado cuenta de esto, pero si no sabían nada de esto, ya aprendieron bastante. Ahí le pasan a Treviño mi estado de cuenta para que me contrate. Otra cosa, ¿cómo se llama el diente o el pivote que tiene la vértebra C2? Odontoides. Apófisis odontoides. ¿Y cómo se llama artísticamente la vértebra C1? Atlas. 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 ¿Qué función hace? O sea, ¿qué cosas pudieras hablar de las funciones que tiene? Soporte de la cabeza. Ok, excelente. Ya con eso te sacaste 100. Otra cosa, si quieres el 110. El movimiento de sí, junto con la cabeza. Exacto. El movimiento de no es junto con la cabeza. El de no. Perdón, sí, cierto, no. El de sí suele quedarse un poquito estático y en la cabeza gira, o sea, hace el sí solo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, en cuanto a hueso, pues ya acabamos. Lo que seguiría entonces sería pasar a pares craneales y nervios. Pues obviamente eso en 5 minutos no lo voy a armar, ¿verdad? Entonces no sé si quieran que me vaya específicamente a algo o cuento algún otro caso clínico o no sé qué quieran. Lo que usted quiera, doctor. Si quiere ya lo podemos dejar hasta aquí, como nos queda poco tiempo, pero como usted diga. Va. Pues bueno, Bueno, lo ya que pusieron por ahí que un Yo que también un iba a caso. decir que un caso. queda en caso. Bueno, hay de dos. Hay de dos. El que muchos de ustedes ya lo conocen, el caso de la chava esta estoniana que se me desmayó en una boda. No sé si ya conocen esa historia. O esa es de risa, o la otra es una, pues un poquito triste en cuanto a que se me murió un paciente muy relacionado a esto por un golpe, un traumatismo en cráneo, con sobrepeso. No le podían hacer los estudios de la resonancia, entonces los neurocirujanos no me lo querían operar y se me fue disminuyendo neurológicamente. Yo creo que mejor el feliz, ¿no? Si no van a Sí, yo creo que el de la chava. dormirse llorando. Entonces, bueno, el de la chava. Ya está. Entonces, bueno, este chavo, lo pongo así como anécdota para que no se me olvide. Yo tengo una mejor amiga, que de hecho capaz, no sé si esté aquí, la prima, Odriozola, una amiga de toda la vida que es muy alta, y aquí en México nunca tuvo novio. Total, entrando a carrera conoció a este tipo que está acá atrás, que es un estoniano, y es un tipo pues obviamente altísimo y no sé qué vino a hacer aquí a estudiar de rotación o de intercambio. Entonces este tipo se enamoraron y se casaron, ¿no? Este tipo estoniano tiene un hermano que es que está aquí, es de los hombres más fuertes del mundo. De hecho,
ganó el segundo lugar o algo así en la competencia internacional, que es este tipo que mide como 3 metros, enorme. Y este pelado es, aparte que es el hermano, no es el que se casó, es guardia de máxima seguridad en las prisiones más importantes o más peligrosas del mundo, ¿no? Entonces un tipo fuertísimo. Total, mi amiga que está aquí atrás se casó con el chavito este estoniano y el estoniano pues hicieron la boda aquí, se trajeron a toda la raza de Estonia, puros rusos enormes, y se les ocurrió hacer la boda en pleno verano de aquí de Monterrey, 35, 40 grados centígrados en la noche. Y pues estos rusos están acostumbrados en su parte más caliente que serán 10 grados, 12 grados, ¿no? Entonces, pues vinieron y ese día yo todavía no me casaba, tenía mi novia y mi novia se casaba su mejor amiga ese mismo día y pues esta otra boda que era de mi amiga, le dije, oye, espérate, pues yo quiero ir a mi boda y está la pelea eterna de que cuál boda vamos. Total, dije, ya sabes qué, por la paz tú vete a la de tu amiga, yo me voy a la de mi amiga y en base a eso yo ceno en la de mi amiga y a la 1 de la mañana me voy a la otra boda. Ya le seguimos. Entonces me la compró. Entonces, en la boda pues obviamente yo estaba bastante cómodo, platicando con mis amigos, con mis amigas y todo esto, y pues ahí jugando, pues platicando con los rusos y todo esto. Entonces, eh, les recuerdo que era verano, mucho calor, entonces estaba yo a punto de echarme, o sea, me acuerdo muy bien porque tenía un vaso de whisky y no sé por qué, pero traía un vaso de shot. Bueno, sí sé por qué, pero traía 2 vasos en mis manos de alcohol, a punto de echarme un shot, y en eso llega una de mis compañeras, Emis, más chicas que yo, me agarra súper asustada y me dice, vente para acá. Entonces, pues yo me fui con el shot y con el vaso del whisky y me avientan hacia el centro de una bola ahí de gente y estaba una de las estonianas, de estos rusos que habían venido, desmayada, ¿verdad? Y colapsada en el piso. Entonces me dicen, ayúdala, ayúdala, ayúdala. Y yo, espérate, pues, ¿qué está pasando? Me avientan así. Entonces me dicen, se está infartando. Y yo, ¿cómo que se está infartando? Una chava de 25 años. Entonces me dicen, se está infartando. Y yo, a ver, espérate, vamos a ver, vamos a atenderla, vamos a ver si tiene signos vitales, todo eso. Entonces la empiezo a revisar. Mis amigas, que eran 2 médicas, una es acupunturista, o sea, se dedicó a medicina alternativa, y la otra es psiquiatra. Entonces, bueno, pues de urgencias no saben mucho, ¿verdad? O sea, que pueden hacer asustarse. Entonces se asustaron y ellas, pues que me empezaron a ayudar. Yo como traumatólogo sí tengo mis rotaciones en urgencias y todo eso. De hecho, en mi residencia yo tengo que estar a cargo de urgencias durante 3 meses. Y el dilema ahí siempre es saber si los borrachos que te llegan ahí a urgencias los tienes que intubar o no. El problema de los borrachos que te llegan a urgencias con mucha intoxicación alcohólica es que al momento que si tú dices, sabes que este tipo no está muy consciente, se va a vomitar y se va a asfixiar, pues lo tienes que intubar. Pero el problema es que si tú lo sedas, se relajan los músculos y todo ese vómito o todo ese líquido que está en su abdomen del borracho se va hacia los pulmones y se te broncoaspiran, se te hace una neumonía. Entonces siempre lo mejor es evitar intubar borrachos, pero pues tienes que decidir si el borracho está apto para sostenerse por sí mismo. Entonces, una de las maniobras para crear, o que yo uso para saber si el borracho está apto para no intubarse, esas mediante estímulos dolorosos, donde lo que yo hago, hay diferentes. Uno es en el pulgar, tú agarras una pluma y la aprietas en la uña con toda tu fuerza, con alguna estructura fuerte. Entonces eso causa un estímulo de mucho, mucho dolor, y causa que el borracho pues te aviente la mano, ¿no? Pues le duele. Entonces ahí yo lo que está pasando es que hace una conexión de dolor. Tú lo aprietas, llega el dolor viaja hacia el centro, viaja hacia el cerebro, recibe ese estímulo y manda la señal motora de quitar por el dolor, ¿no? Entonces ahí se hace la conexión de que todo el sistema nervioso está conectándose, está funcionando. Cuando no te lo quitas, significa que el tipo está súper sedado, súper alcoholizado, que hay riesgo de que se te pueda broncoaspirar o vomitar si tú no haces nada al respecto. Entonces, haces eso. O sea, hay otros estímulos donde tú lo haces aquí en el esternón con el nudillo, o en la planta del pie le haces como cosquillas, pero duro, y hay diferentes cosas, ¿no? Entonces, esta tipa estaba tirada,
le empiezo yo a checar a ver si respondía, no respondía, le llamabas, no le respondía. Le dije a mis amigas que tomaran el pulso para ver si tenía pulso. Mis amigas le tomaron el pulso en esta zona, en la parte distal. Obviamente mis amigas estaban temblando del miedo. Entonces me dijeron, no tiene pulso. Ahí en ese momento sí se me cayeron los calzones. Dije, chinga, sí se está muriendo de verdad. Entonces después ya me di cuenta dónde lo estaban tomando y dije, no, hombre, de ahí no. Entonces ya me fui yo a pulso central. Sí tenía pulso la chava, me tranquilicé. Me acerqué para saber si estaba respirando, la salida de aire. Estaba respirando, entonces dije, ¿sabes qué? Esta mujer está bien, posiblemente se desmayó o se está haciendo la loca, ¿no? Entonces, pues al agitarla y todo eso no respiraba, digo, no respondía. Entonces lo que me quedó hacer fue aplicar la del urgencias, de hacerle el estímulo doloroso a una chava que su novio tenía 3 metros de altura, todo mamey. Entonces, lo que terminé haciendo fue el estímulo doloroso de acá, en el dedo, sin que nadie me viera, y la chava, pues obviamente soltó el grito, ¿verdad? No aguantó el dolor. Entonces se levantó, ya la cargaron, se la llevaron al aire afuera y le dieron dulces, coca y todo eso, ¿no? Total, todo esto que terminó pasando, pues se me pasó la 1 de la mañana, o las 12:30, no me acuerdo qué horas había quedado con mi esposa, entonces se me fue media hora, 40 minutos más por andar atendiendo a esta señora. Y pues obviamente me pusieron como chancla mi esposa, que es bien brava. Entonces me regañó y en la boda de la otra nadie me dio las gracias porque pensaron que se había despertado sola porque no vieron el estímulo doloroso que hice. Entonces, total, ese día no fue muy bueno para mí porque nadie me felicitó y todo el mundo me regañó. Y entonces, bueno, a final de cuentas, todo esto que les digo es hacer esas conexiones anatómicas. Realmente yo estoy muy en contra de hacer puras clases de anatomía solas, sin hacer estas relaciones clínicas, porque la clínica esta es la que te va a decir la relevancia de lo que estás aprendiendo. Entonces, pues bueno, lo que hice ahí, o sea, pude haber yo checado pares craneales si se le dilataba la pupila, si no, el estímulo doloroso te hace esa conexión para saber si los pares craneales están bien, le puedes pellizcar y todo eso. Entonces, todo eso lo tienes que hacer tú para saber esa integridad del cerebro con el resto del cuerpo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿No? Bueno, pues yo creo que ya no les quito más tiempo, ¿verdad? No sé si... Doctor, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos de, por favor, registrarse ahí en el forms que ya pasamos en el chat. Y pues de nuevo, muchas gracias por asistir a la primera sesión. Los esperamos, nos va a quedar una sesión más en el semestre. La fecha todavía está pendiente, pero ya el resto de las sesiones serían el próximo semestre para que estén ahí al pendiente del Instagram de CEMIS y de sus grupos de WhatsApp. Muchas gracias y buenas noches a todos.